Bienvenidos, bienvenidos, viva Cristo Rey, trono de Dios, Maranatá, al ataque. Vamos a seguir no solo indagando, sino descubriendo, masticando y aprendiendo a aprender, que significa tomar en serio, tomar bien en nuestro corazón las enseñanzas del corazón de Cristo a través de la Santa Madre Iglesia y vamos a seguir realizando este recorrido de la teología eucarística que ha sido uno de los sacramentos por antonomasia, se podría decir, en este terrible tiempo que estamos viviendo tan convulso y tan ajetreado en cuanto a herejes y sectas que proliferan por todo el orbe de la tierra, que han atacado el sacerdocio y la Eucaristía. Bueno, y especialmente después del Concilio Vaticano II, todos estos movimientos heréticos y devacantes se atreven muchos a decir o que solo su Eucaristía es la válida o bien que no hay Eucaristía en la tierra, ¿no? Los sedefinistas, los sedevacantistas, mal llamados tradicionalistas, es decir, grupos sectarios, ¿no? Que se salen de la Iglesia Católica, que no pertenecen al cuerpo místico de Cristo porque enseñan la herejía, no quieren aprender la sana doctrina. Gracias a Dios, yo he salido de todo este lugar, de este pozo oscuro, de estas cavernas del abismo, y el Señor, por pura gracia divina, y gracias a María Santísima, al Santo Rosario, y a la adoración eucarística, que es lo que más odian los demonios, es el santo sacrificio de la cruz y la adoración eucarística. Por eso invito a todo el mundo a que primero vaya a confesarse sus pecados sacramentalmente con un ministro de Dios, de la Santa Madre Iglesia Católica, y segundo, que realice actos de desagravio, de adoración constantes en su corazón y en el templo más cercano a su lugar de donde habita, a su casa, para adorar al Santísimo Sacramento del altar, especialmente los jueves, día dedicado por la Iglesia a la adoración eucarística. Bueno, vamos a continuar. Decirles también que estoy muy contento porque hay muchas personas que, a pesar del cambio tan brutal que ha sucedido en mi corazón, en mi vida en estos últimos meses, gracias, como digo, a la Santísima Virgen, María, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Fátima, lugares donde he podido rezar, he podido estar, el lugar al final que es la salvación, el arca de la nueva alianza, que es el corazón inmaculado de María, es la que hace que tu corazón sea cada vez más eucarístico y que comprenda que la grandeza de la Iglesia y de la Santa Iglesia Católica, de su santa jerarquía, supera con creces las críticas, las opiniones, los dires y diretes, los chismes que dice Francisco I, el Papa, para pretender arrancar la belleza, la armonía y la sagrada comunión, la comunión plena con Cristo en su Iglesia. La comunión tiene que ser eclesial. Habrá cosas, como siempre he dicho, que estarás más de acuerdo, otras que no, otras que comprenderás más, otras menos, pero el depósito de la fe, la sacralidad, la sacramentaria, la teología católica sigue siendo la misma, se sigue siempre profundizando en los mismos tesoros que están albergados en el Sagrado Corazón de Cristo, que es divino, y como es divino es inagotable, y seguimos siempre buceando en ellos y adorando cada vez más este misterio de nuestra fe, que es misterio de amor, uno y trino, que habita en los cielos, porque Cristo ha ascendido a los cielos, ha penetrado en el santuario, ha ascendido y está sentado a la diestra del Padre y que viene a la tierra, desciende a la tierra en forma eucarística, en forma sacramental, para que podamos recibirlo en nuestro corazón. Bueno, pues esta devoción eucarística, este hábito constante del cristiano católico es precisamente lo que le define, lo que le identifica y lo que hace que puedas luchar y combatir contra todos estos herejes que lo que hacen es mancillar el nombre de Cristo, tomar el nombre de Cristo en vano, no adorar la Sagrada Eucaristía como se merece, es decir, en el principio de la comunión eclesial. Ahí es donde se adora a Cristo Eucaristía en la última cena con todo el colegio apostólico, con Pedro y con todo el colegio apostólico reunidos en torno a Cristo y Cristo que se ofrece como víctima, como hostia inmaculada y santa al Padre. Bueno, vamos a seguir profundizando y también deciros simplemente que me alegro mucho no solo de muchas personas, como decía, que han comprendido este cambio, esta metanoia, esta transformación en positivo, porque soy católico, por fin, puedo respirar en católico, ¿no? El sedevacantismo y todas estas herejías te van dejando cada vez más oscuro, más triste, más apagado, más ausente, más aletargado. Más marginado, automarginado, son autodestructivas completamente, ¿no? Por eso también es aviso para las monjas de Belorado o ex monjas, seguimos orando por ellas y por todos aquellos que están en esta tentación de caer en doctrinas o en posiciones o falsas heréticas sedevacantistas.
ya he denunciado a muchos canales en este canal porque es así como Dios me lo ha pedido clarísimamente. Me ha dicho, esto hay que combatirlo ya, así como has combatido lo que tú pensabas que estaba mal en la parte de este pontificado, etcétera, ahora hay que combatir de lleno a todos estos herejes. Y decir simplemente que me alegro mucho un testimonio que me compartió una suscriptora en donde hablaba de que su padre estaba a punto ya de fallecer, de encontrarse con Dios y que en estos momentos, instantes, casi diría, ¿no? Horas previas a la partida de su ser querido, el Señor le concedió la luz, la fuerza para pedir la ayuda de un sacerdote y que este sacerdote pudiera acercarse a su papá y pudiera recibir los sacramentos dignamente y preparar así su alma para el encuentro definitivo con Cristo. Bueno, todo ese de vacantismo, todo ese de finismo, es una herejía tan brutal que además eso hace que el arraigo más profundo que tenemos en este mundo, aparte, ¿no? De que como es el arraigo, por supuesto, en la fe, edificados en el amor a Dios sobre todas las cosas, pero el amor a los padres, el amor también a la propia familia, a los hijos, es algo tan impresionante, tan sagrado, y cuidar esos momentos de gran, vamos a decir, densidad espiritual, porque allí se puede dar la tentación diabólica, puede haber desesperanza, puede haber connotaciones de tristeza, de no saber, de inquietud. Es decir, te estás encontrando, ¿no? Te estás preparando para el encuentro definitivo con Dios. También tienes que pedir perdón por tus faltas, tus pecados veniales o graves. Es decir, el alma hace como un reset, ¿no? Bueno, pues qué maravilla poder pedir, ¿no? De forma católica, de forma coherente, de forma natural, la ayuda de un ministro de Dios, disculpen, de un ministro de Dios para que se acerque la voz de Cristo, el corazón de Cristo, el perdón y la paz de Cristo a esa alma, a esa persona, y la abracen por completo y la llenen de esa misericordia que solo Dios da, de esa gracia inefable que es el encuentro definitivo ya, es el preludio de ese abrazo definitivo del alma que solo vive una vez y una vez para siempre y solo va a morir una vez para abrazar a Cristo y pasar a esa segunda vida, la vida eterna, a la vida con mayúsculas en el paraíso y ser así acogido por la corte celestial. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Escuchar así estos. Yo por eso siempre pido perdón, una y otra vez lo haré, porque he confundido a muchas personas en estos años, estos meses y años, meses especialmente de forma vacante, sedefinista, intentando descubrir el porqué de las cosas tal, pero solo con mi sola cabeza, sin ir a la doctrina y sin abundar realmente en esta gracia de Dios eclesial, que es la comunión con el Papa y con los obispos, como es natural y cómo identifica precisamente al católico esta comunión y no haces que, pues eso, pido perdón porque me he ido, me he desviado y he podido escandalizar a muchos que me han escuchado, y menos mal que esta persona me decía, mira, yo le he escuchado, padre, lo he escuchado, hermano Lorenzo, tal, pero no, menos mal que el Espíritu Santo insufló sobre mí esta gracia para pedir auxilio, para pedir ayuda en este momento, viendo que mi padre estaba a punto de partir de este mundo. Pues gloria a Dios, a la Santísima Trinidad, a los ángeles de la guarda, a la Santísima Virgen María que siempre asiste en el momento de la muerte de forma especial, así como estuvo al pie de la cruz de su Hijo amado y adorado Jesucristo. Vamos a continuar con esta teología sacramental eucarística y hoy vamos a dar esta parte del magisterio eucarístico en el siglo XX anterior al Concilio Vaticano II. En esta parte vamos a ver mucho del magisterio de su santidad Pío XII, lo cual aviso para navegantes, si todavía queda algún sedevacantista en el canal, que espero que no, pero si alguno todavía queda, que va ahí a rebufo, que está en la duda, bueno, pues le viene muy bien ver cómo Pío XII es el primero, ¿no? No solo en confirmar en la fe, sino en abundar teológicamente en la teología eucarística que después el Concilio Vaticano II precisamente va a continuar. Hay una continuidad maravillosa en el magisterio sagrado, que es parte de la revelación pública para un cristiano católico, y por lo tanto, bueno, no hay nada que decir, sino lo que hay que hacer es asentir con fe divina y católica a estas enseñanzas que nos propone la Iglesia. Dentro de este magisterio, en el siglo XX, anterior al concilio, vemos que Trento es fundamental, Trento que fue en el siglo XVI, bueno, y posteriores, ¿no? El dogma eucarístico, ahí está el hito principal de este dogma, y la reflexión de los teólogos mantuvo la orientación de Trento siempre, en el siglo XVII hasta el XIX, centrándose tanto en la presencia real, era una de las cosas fundamentales
que precisamente los luteranos venían a desbancar y a decir que ya esa presencia no era real, ¿no? Que era, vamos a decir, un invento, ¿no? de los papas, que era algo que se podía dar un significado diferente y por lo tanto que el sacramento, el misterio de la fe, ya no se celebraba, no debía celebrarse, ¿no? Simplemente era una cena más, era una especie de recordatorio, pero nada más, ¿no? Sin embargo, Trento viene a confirmar la presencia real concebida en términos de transustanciación, esta palabra tan maravillosa, cambio de sustancia, como en el carácter sacrificial. Estas son las dos realidades que Trento especifica y que toda la teología católica posterior ha recogido siempre y siempre lo hará, porque es magisterio infalible. Entonces, todos los que aluden que el novus ordo tal, no es sacrificio tal, cuando está todo lleno y plagado precisamente de ese sentido sacrificial, tanto en la separación de las especies eucarísticas, las palabras consagratorias de nuestro Señor, la cruz en el altar, la cruz en el lateral, la cruz en los templos, es decir, el sentido sacrificial de la presencia real eucarística y de su sacramento por antonomasia, que es la Santa Misa, pues desde luego es algo que siempre tiene que estar en la médula espinal, en el ADN de un cristiano católico auténtico. El florecimiento de escuelas teológicas, favorecido por el crecimiento de importantes congregaciones religiosas, dio lugar a nuevas teorías, que principalmente intentaban explicar lo que Trento había dejado abierto. Voy a ir un poco rápido porque esto tampoco es un tema muy, vamos a decir, que alguno ya se ha desconectado. ¿Cómo se relaciona el sacrificio del altar y el sacrificio de la cruz? Esto parece que Trento lo había dejado abierto, es decir, no había profundizado en esta temática. Pío XII, vamos a ver, Papa y otros papas también anteriores a Pío XII, y el propio Concilio Vaticano va a tener como este deber, esta tarea del Espíritu Santo para seguir desgranando, como decimos, el misterio de la fe que ya está desde el principio todo dado, se ha dado por completo, pero que se va expresando y se va desarrollando en una sana progresividad de la teología católica para que el fiel, en el tiempo, en el aquí y ahora de la Iglesia, comprenda siempre mejor, con más enriquecimiento espiritual y con más belleza, los dogmas de la fe. Bueno, el cómo se relaciona el sacrificio del altar y el sacrificio de la cruz. Y esto va a ser esta tarea, ¿no? Que los teólogos, los padres de la Iglesia, van a intentar siempre profundizar. También, como hemos dicho en el capítulo anterior, o en el programa anterior, a través de las circunstancias, de las encrucijadas que la propia ciencia, que la física, que el momento actual de la historia, pues propone también a los filósofos para reflexionar los misterios de la fe. Bueno, se mantuvo también en gran parte la preocupación polémica frente a los protestantes, se subrayaron aspectos de la Eucaristía como el culto fuera de la celebración, el esplendor y solemnidad exterior, ayudada por la sensibilidad barroca y el uso del latín. O sea, esto está claro que Trento potencia el uso del latín, potenció el culto eucarístico fuera de la celebración, toda la solemnidad y el esplendor que merece cada celebración, especialmente por el auge del arte barroco en aquel momento. Y bueno, todo esto se hacía, ¿por qué? Porque había enfrente quienes estaban los protestantes, hoy enfrente a quienes tenemos a los ateos prácticos, ¿no? Al indiferente, al alejado, vamos a decir, al cristiano alejado, o al que está alejado sin ser cristiano, que no participa todavía no se le ha anunciado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y a todos los herejes que han caído en herejías, ¿no? Y a estos hay que decirles también que tienen que volver, ¿no? A la fe eucarística y por lo tanto a la solemnidad, al culto eucarístico, por eso la adoración eucarística fuera del sacramento de la Santa Misa, de la celebración de la Santa Misa, y al uso del latín, que siempre va a estar vigente en la Iglesia, es la lengua madre, es la lengua original, es la lengua propia de la Iglesia, la lengua oficial. Por lo tanto, el latín jamás, tampoco el Concilio Vaticano dice jamás que se deje de estudiar latín o que se pierda el latín o que no se celebre el latín. Jamás, ¿no? Bueno, vamos a por ello. Fue a finales del siglo XX con autores como Geranger, que sobre todo en el siglo XX, con el movimiento litúrgico, esto es importante, todo este movimiento litúrgico, me imagino que Pío XII era un niño, un joven, cuando todo este movimiento surgió. Cuando se preparó la gran reforma, un joven sería así, seminarista, cuando se preparó la gran reforma del Vaticano II. Es decir, todo esto viene de décadas anteriores al propio concilio, que ciertamente ha supuesto que el tema eucarístico pues haya una importante clarificación. En el siglo de la Iglesia, en el siglo XX, ha ido redescubriendo algunos valores que se habían oscurecido en los últimos siglos, principalmente debido al tono polémico que exigía el momento. Ayudados por el movimiento bíblico también, otro movimiento importantísimo, también el patrístico y el ecuménico.
Son movimientos que van a la par, que van de la mano, son coetáneos en tiempo, en lugar, en universidades de teología y en inquietudes a nivel. El Espíritu estaba soplando, el Espíritu Santo que guía y gobierna la Iglesia, para que estos movimientos, el litúrgico, el bíblico, el patrístico y el ecuménico, se dieran y se dieran de ese modo, con tanta intensidad y con tanta densidad, ¿no? Para poder clarificar aspectos que hemos dicho que estaban más oscurecidos o que se habían oscurecido con el tiempo o que no se estaban dando respuestas, como hemos dicho, la respuesta de cómo se relaciona el sacrificio del altar y el sacrificio de la cruz. Entonces, bueno, aquí vienen todos estos movimientos y Pío X ya comienza. Aquí vemos el primer papa ya del siglo XX, que es preconciliar, del preconcilio Vaticano II, inicia la obra de recuperación con sus decretos sobre la comunión frecuente. San Pío X, nada más y nada menos, tuve el placer y el honor de celebrar la Sagrada Eucaristía en Roma, en su altar. En el altar, según entras en San Pedro, a mano izquierda, la primera capilla, allí está enterrado este santo papa Pío X. Y el ayuno eucarístico para los enfermos, tal, se hizo varias aclaraciones y doctrina magisterial de todo un papa, siempre en referencia a la Eucaristía. Y aquí vemos, en el año 1903, que es cuando nace Santa Gema Galgani, qué maravilla, perdón, cuando muere, disculpen, cuando no muere, bueno, va al cielo. Soy devoto de Santa Gema Galgani, fui bautizado en esta parroquia y es una santa impresionante, mística, pasionista, fabulosa, impresionante, eucarística. Bueno, el sacrificio de la cruz, no, lo vemos aquí, o sea, se está ya dando doctrina acerca del sacrificio de la cruz, porque está hablando de la comunión frecuente, el ayuno eucarístico y la admisión de los niños a la comunión, en el año 1910. Bueno, vemos que la Iglesia, por lo tanto, ya está emitiendo magisterio, la Iglesia en su grado máximo de magisterio, que es el magisterio papal, ¿no? Infalible, y bueno, no es ex cátedra en cuanto que no, todavía no está tal, pero aquí está dado ex cátedra porque es el Papa, ¿no? El que lo está desarrollando para toda la Iglesia, como una enseñanza para toda la Iglesia. Bueno, Pío XII, además de su doctrina litúrgica, aquí comienza ya con Mediator Dei a pisar el acelerador. 1947, en plena Segunda Guerra Mundial, y sus precisiones sobre el tema de la transubstanciación en Humani Generis. 1950, el Pío XII ya está tocando muchísimo el sacramento de la Eucaristía, la teología sacramental eucarística, y por último la vigilia. Retorna, o sea, reforma, retornando en parte a todas esas no indagaciones, sino estudios serios del movimiento bíblico patrístico, ecuménico también, pero sobre todo el bíblico y el litúrgico, por los movimientos que ayudaron también a Pío XII a discernir y a proclamar estas enseñanzas, ¿no? Y también luego toda la Semana Santa en 1955. Es decir, todo esto, fijaros, todo el magisterio de Pío XII referente a la teología eucarística, simplificando el ayuno eucarístico e introduce la posibilidad de las misas vespertinas. El tema del ayuno ya lo había tocado, como hemos visto antes, Pío X, y permitiendo aún tímidamente los rituales bilingües en varios países. Varios países donde ya se permite el ritual bilingüe, es decir, el latín sigue siendo siempre la lengua madre de la Iglesia, la lengua original eclesiástica por antonomasia, pero se comienzan también a realizar rituales con la venia, con el placet de un papa verdadero, como todos los papas, pero que aquí muchos que dicen, no, Pío XII, solo Pío XII. No, mira, Pío XII abre esa posibilidad queda abierta porque es así, el Espíritu Santo le está pidiendo eso al papa. Y el papa enseña y abre esa puerta, esa posibilidad que entra dentro de la sana doctrina y de la potestad jurisdiccional universal, ¿no? Y plena, completa que tiene el papa. El Concilio Vaticano II, el que aborde, va a ser el que aborda la reforma litúrgica de la liturgia eucarística, contando con todos estos trabajos anteriores de Pío X y de Pío XII, y señala las direcciones en que tenía que enriquecerse su comprensión teológica. Se puede decir que Pío XII, Pío X, etcétera, todos ellos estaban en el Concilio Vaticano II sentados allí, porque todos los padres conciliares estaban haciendo referencias constantes también a su magisterio respecto de esta realidad eucarística. Aunque, como hemos visto, el concilio no desarrolla ningún documento específico para la Eucaristía y lo hará posteriormente Pablo VI, o antes de la clausura del Concilio Vaticano II,
en una encíclica que emite para precisamente remarcar la importancia y la naturaleza eucarística de la propia Iglesia. La Iglesia se identifica de lleno, ¿no?, en toda esta dimensión eucarística porque la Eucaristía edifica, nutre, cimienta la Iglesia. Bueno, la encíclica Mediator Dei, por favor, año 1947, comenzamos con el Magisterio de Santidad Pío XII y es una maravilla, ¿no? Son cosas sencillas al final. Yo lo que hago es expresar esto también escribiendo un poco y haciendo una síntesis porque creo que es lo mejor para que esté en la red y para que cualquier persona pueda decir, ah, pues mira, esto es lo que sucedió y esto es lo que está pasando y también comprender lo que ahora sucede y cómo ahora se puede celebrar la Eucaristía dignamente en el Novus Ordo sin ningún problema, sin ningún pero, sin ningún esque, sin ninguna, vamos a decir, cobertura a Satanás para pensar que ahí se nos ha robado algo, se nos ha quitado algo, cuando es plenamente, ¿no?, aprobada por la Iglesia, confeccionada por la Iglesia y querida por la Iglesia. Y por lo tanto no hay que desdeñar en ningún momento Novus Ordo. Y otra cosa son las disposiciones del sacerdote para celebrar, cómo celebra el sacerdote, el ministro sagrado, cómo esté la asamblea reunida, si realmente guarda el respeto y a la dignidad del sacramento que requiere, cómo son el canto litúrgico, bueno, otros muchos aspectos, pero cuando se celebra con dignidad y se celebra con unción, tanto el Vetus Ordo como el Novus Ordo, la Iglesia está recibiendo a su Señor, a su Rey y a su amado Salvador. Y por lo tanto es plenamente eficaz, hay una eficacia sacramental y unos frutos de esta gracia sacramental espirituales que son indelebles, que están ahí, que son inmarcesibles, que son divinos y que nadie puede tocar. Es la Iglesia la que celebra en el nombre del Señor, in persona Christi e in nomine Ecclesiae, pero que es desde luego el santo sacrificio de la cruz el que expresa de diferentes modos la única riqueza o el único tesoro de la redención, que es el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. La encíclica Mediator Dei del 20 de noviembre de 1947 ha sido llamada Carta Magna del movimiento litúrgico, así de claro. O sea, Pío XII está detrás, es como la Carta Magna, es la base de todo lo que va a ser posteriormente, ¿no?, los cambios que se van a ir realizando y modificando. Muchos dicen, sí, a peor. Bueno, no, a peor lo que es la fe, el paganismo, el secularismo, a peor tantas situaciones que se están dando en el mundo actual que ha dado la espalda a Dios. Pero es evidente que debemos de dejar de echar la culpa, ¿no?, al rito, al ministro, sobre todo eso, al rito, ¿no?, al Concilio Vaticano, tal, etcétera, cuando es algo absurdo, ¿no? La gran culpa de la rebeldía hacia Dios, de la apostasía silenciosa que se vive en Europa y en otras partes del mundo, desde luego es de los bautizados que viven como paganos, es del bautizado que vive como un pagano, pero no es del rito. El rito es eficaz para todos aquellos que buscan y desean recibir a Jesucristo Eucaristía porque Él sigue presente, sigue esperándonos y sigue deseando prender ese fuego, ese clamor divino en nuestro interior, que es por eso que se ha entregado a su Iglesia y se ha donado a sí mismo por completo para que tú y yo podamos recibirle en el sacramento. Pero depende de nosotros, no depende del Señor ni de su rito, del rito que la Iglesia ha aprobado. Bueno, con esta encíclica, paréntesis, cierro paréntesis, con esta encíclica Pío XII daba el apoyo definitivo al movimiento litúrgico, relanza de forma entusiasta todas las actividades relacionadas con el estudio del apostolado litúrgico. Los grandes temas en discusión encauzados por las orientaciones de la encíclica fueron objeto de una mayor profundización. De manera que 15 años más tarde, cuando comenzó sus trabajos el Concilio Vaticano II, estaban ya maduros. Es decir, todos esos trabajos ya están maduros para el Concilio Vaticano II. Es decir, toda la siembra de Pío XII, se puede decir que toda esa siembra está aquí. Y el concilio lo que está haciendo es recoger esos frutos y esos estudios y pues esos trabajos impresionantes teológicos, ¿no?, que llevaron al final a la grandeza, ¿no?, de confeccionar una liturgia, de abrirse las lenguas vernáculas, etc. Es decir, hubo todos esos cambios, ¿no?, que todo el mundo dice que fueron, o casi todo el mundo dice, no, pues fueron para mal. No, lo que fue para mal es el mundo entero que va para mal cuando se aleja de Dios. Pero el concilio propuso y lo que propuso estaba bien hecho porque era de Dios y así Dios lo quería. ¿Por qué? Porque el concilio está inspirado por Dios, sostenido por Dios, aprobado por Dios a través de su santa jerarquía. Bueno, Pío XII dejó claro esto, o sea, el impulso del movimiento litúrgico lo dio él y Mediator Dei, como digo, del año 47, en plena Segunda Guerra Mundial, está ya de algún modo preanunciando que toda esa profundización llevará en el futuro a cambios mayores.
a modificaciones mayores. Pero siempre es la Iglesia Católica, es la Iglesia Católica la que escribe, la que realiza la teología, la que aprueba, la que confecciona y la que da la unción y la gracia a todos los creyentes, a todos los católicos en todo tiempo y lugar. Bueno, la encíclica tuvo unas motivaciones inmediatas, el fuerte enfrentamiento entre partidarios y detractores del movimiento litúrgico, sobre todo en el centro de Europa. En el año 42, el obispo de Friburgo había denunciado las novedades que pretendía introducir el citado movimiento. Debajo de las acusaciones subyacía el temor de que la llamada piedad litúrgica pudiese acabar con toda forma de piedad privada y de devoción popular. Debajo de las acusaciones subyacía el temor de que la llamada piedad litúrgica pudiese acabar con toda forma de piedad privada y de devoción popular. Este es el miedo que tenían algunos obispos en aquel momento de Centro Europa. Nada que ver, nada que ver. O sea, la piedad privada siempre existirá y seguirá existiendo hasta el fin del mundo, hasta que el Señor vuelva en su gloria y majestad, y la devoción popular, pues ni os cuento. Aquí en España, además, somos famosos por toda la cantidad de procesiones maravillosas, increíbles, los pasos de Semana Santa, por los mejores artistas de la escultura, pintores, bueno, orfebres de todo tipo, de plata, de oro, para realizar las obras prodigiosas que precisamente enaltecen con devoción popular los misterios de la piedad cristiana, de la fe católica. Bueno, la Santa Sede intervino en 43 dirigiendo a estos obispos alemanes un documento que contiene en germen la encíclica Mediator Dei, ya en el año 43. Y la encíclica, pues, nació para poner paz en una polémica. Se explica así el admirable equilibrio que mantiene entre reconocimientos y advertencias y el esfuerzo de evitar los extremismos. Esto siempre lo va a hacer la Iglesia. ¿Se vacante que es al final? Pues un extremismo totalmente perdido, ¿no? Ha perdido la cabeza y el corazón. Y lo que hay que hacer es eso, ver qué es lo que la Iglesia recomienda, dónde la Iglesia te advierte y dónde hay que evitar ese extremismo, porque ahí es donde caes en herejía, ¿no? Y hoy para mí extremistas, ya os digo, son todos aquellos que no reconocen la grandeza del papado en su doctrina, no reconocen al papa vigente, comienzan a hacer estrambóticamente cábalas de todo tipo, ¿no? Y loterías satánicas para decir que esta renuncia es inválida, o que este conclave es inválido, que este papa no es verdadero, porque tal. Es decir, cosas absurdas completamente que se van, ¿no? De ese equilibrio admirable que es donde la Santa Madre Iglesia siempre ha querido que sus hijos fieles puedan caminar, puedan respirar, puedan vivir y habitar en este admirable equilibrio. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hace Pío XII, amainar toda aquella polémica que se había suscitado en torno a esta renovación litúrgica. Bueno, la encíclica, sin embargo, va mucho más allá de las motivaciones inmediatas. Por primera vez, dice, el magisterio de la Iglesia proponía una visión decididamente teológica de la liturgia y señalaba la necesidad de llevar a los fieles a una efectiva participación interna y externa en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía, centro de toda la vida litúrgica. Aquí sí es verdad que recuerdo muchas veces decir a mi profesor de liturgia a la Facultad de Teología San Damaso, pues don Manuel González López Corps, que espero haberlo pronunciado bien, pues eso, que muchas veces la piedad eucarística se había recluido tanto en el clericalismo, en el sentido de que como el sacerdote puede celebrar él solo, y eso está permitido, por supuesto, por la Iglesia y tal, pero ¿qué pasa? Que el fiel como que había perdido su dimensión de creyente, de fiel, que también tiene esa devoción eucarística, no puede tenerla y debe tenerla, y no solo en la Santa Misa, sino también en los actos exteriores de adoración, ¿no? Que prolongan el sacrificio de la cruz, el sacrificio de la Santa Misa, que la Santa Misa se ha celebrado. Bueno, pues de algún modo había como muchos departamentos estancos, ¿no? La piedad eucarística se había como recluido o escondido al fiel y eran solo los sacerdotes, cada uno en su altar y cada uno, ¿no? El que celebraba, ¿no? El misterio de la fe, pero desde luego toda la piedad eucarística que la liturgia y todos estos cambiamientos, estas modificaciones, estas profundizaciones del misterio de la fe eucarístico se van realizando, lo que hace es abundar en la belleza y en la riqueza eucarística que el fiel también puede disfrutar, debe disfrutar y puede además pues crecer en santidad, ¿no? Crecer en santidad. No es un tema solo de los sacerdotes que celebran in persona Christi, sino in nomine ecclesiae, y ese in nomine ecclesiae es también que es la asamblea la que celebra la Eucaristía, y eso se verá pues más adelante,
¿no? Esta visión teológica que ya comienza aquí en Mediator Dei Pío XII, Santidad Pío XII, la que ya se expone, explota esa efusión del Espíritu Santo hace ya que en el concilio, pues eso se dé así, ¿no? Sin embargo, bueno, todos los sedevacantistas, todos los herejes de turno, pues sí, aluden a siempre eso, que hay teólogos que son más, son los más influyentes, que habían sido avisados que eran posibles herejes o que ya algunos habían sido no tal, cuando en el fondo no había ninguna condena sobre ninguno de ellos y sobre todo que el magisterio infalible de la Iglesia, ex cátedra en concilio ecuménico, sigue siendo el que es y aprobado por un papa y por lo tanto lo que tienes que hacer es escuchar el concilio, aprender del concilio y obedecer el concilio. Escuchar, aprender y obedecer. Es lo que le toca al fiel cristiano. Y no criticar, de decir quién entra, quién sale, esto, lo otro, no. O sea, tienes que, ¿no?, escuchar lo que dice la doctrina de la Iglesia respecto a la teología eucarística. La estructura y el contenido de esta encíclica es impresionante. Bueno, es un poco largo pero bueno, aquí vamos a ver la introducción, Jesucristo Redentor, la continuación de su oficio. Esta es la estructura, es larguísima, son 256 puntos, Mediator Dei, impresionante, Pío XII. La primera parte, naturaleza, disculpen ahí la rata, origen, progreso de la liturgia, culto público, la liturgia, culto interno y externo, la liturgia regulada por la jerarquía, solo la jerarquía puede regular la liturgia. Importantísimo esto, no Rojas, no Rivas, no Viganó, que hace lo que les da la realísima gana, ¿no?, en todo momento y lugar. Bueno, y esto es el nuevo brasileño ahora de las exores de Belorado. Bueno, progreso y desarrollo de la liturgia. Este progreso no puede dejarse al arbitrio de cada uno, desde luego que no, solo la Iglesia no tiene esa potestad y los obispos como custodios y transmisores de la fe íntegra de la Iglesia. El culto eucarístico, segunda parte, naturaleza del sacrificio eucarístico, participación de los fieles, sacrificio eucarístico, etcétera, la comunión eucarística, adoración eucarística. Todo esto ya se está recogiendo. Es parte, pues, se podría decir, de la teología eclesial. Eclesial también, eclesiología. La eclesiología del concilio va a recoger en parte todos estos componentes eucarísticos y sobre todo, como digo, la encíclica antes de la clausura del Concilio Vaticano II de Pablo VI. Tercera parte, el oficio divino, el año litúrgico, el oficio divino, el ciclo de los misterios del año litúrgico, las fiestas de los santos y una cuarta parte, normas pastorales, otras formas de piedad no litúrgica, espíritu litúrgico, apostolado litúrgico, epílogo, esperanza del fruto de la encíclica. Bueno, la Eucaristía está dedicada a la segunda parte de la encíclica. Después de la exposición sobre la naturaleza de la liturgia, en la segunda parte, hemos visto aquí en la naturaleza del sacrificio eucarístico, en toda esta segunda parte, el culto eucarístico, dedicado es donde vamos a profundizar en toda esta segunda parte de la encíclica Mediator Dei. Bueno, pues se ubica así la doctrina eucarística, se sitúa en su perspectiva completa. Es decir, después de esta exposición de la naturaleza, afirma Pío XII que la Eucaristía constituye el punto más alto de la Sagrada Liturgia. Desde el punto de vista doctrinal, la gran aportación se refiere al sacrificio eucarístico, presentado según la doctrina de Trento, pero integrado en el misterio de la liturgia, resplandeciendo mejor el vínculo entre el sacrificio de la cruz y el sacrificio del altar. Es decir, la Eucaristía es parte integral, ¿no? Integra, está dentro de la Sagrada Liturgia, ¿no? Y de forma antonomásica, ¿vale? Pero está ahí, dentro del misterio de la liturgia, ahí es donde se tiene que integrar la doctrina de Trento sobre la Sagrada Eucaristía. Y por lo tanto, el vínculo entre el sacrificio de la cruz y el sacrificio del altar está dentro de la Sagrada Liturgia. El augusto sacrificio del altar no es, pues, una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es un sacrificio propio y verdadero. Esto lo asume Pío XII de la anterior doctrina de todos los siglos, de todos los tiempos, y es el sumo sacerdote mediante su inmolación incruenta que repite lo que una vez hizo en la cruz, ofreciéndose enteramente al Padre víctima gratísima. Veremos que este repite, pues tiene sus connotaciones que hay que aclarar más adelante, pero desde luego queda bien claro que Cristo es el sumo sacerdote y que el Papa está clarísimamente diciendo que una vez se ofreció en la cruz, pero que se ofrece enteramente al Padre y que es víctima gratísima. Lo que hizo una vez en la cruz se repite. Veremos qué significa esto de se repite. Pero Mediator Dei 86, el principal punto de esta parte de la naturaleza eucarística,
dedicada, hemos dicho, al culto eucarístico, la segunda parte, naturaleza del sacrificio eucarístico, pues en el punto 84, perdón, 86 nos dice, una y la misma es la víctima, lo mismo que ahora se ofrece por ministerio de los sacerdotes, se ofreció entonces en la cruz. Aquí está diciendo el ministro sagrado lo único que está realizando es lo mismo porque está ofreciendo la víctima expiatoria enteramente ofrecida al Padre, víctima gratísima, y lo está haciendo porque Cristo le hace partícipe. El único sacerdote, el único y sumo sacerdote es Cristo. Y los ministros de Dios lo que hacen es participar de su sacerdocio. Pero el sacerdocio, ¿no?, que es divino por institución, porque es de la persona, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el sumo y eterno sacerdote es Cristo, es quien se inmola, es la víctima, sacerdote, víctima y altar, y él, lo mismo que ahora se ofrece por ministerio de los sacerdotes, se ofreció entonces en la cruz. Aquí se vincula literalmente, ¿no?, en la Sagrada Liturgia el sacrificio del altar y el sacrificio de la cruz. Solamente el modo de hacer el ofrecimiento es diverso. Es decir, solamente el modo es diverso. Solamente el modo es diverso. Esto que recoge el canon segundo de la sesión 22 de Trento, ¿vale? ¿Qué está haciendo Pío XII? Recoger Trento, por supuesto, y como digo, seguir explayando, seguir profundizando, hablando de que se está repitiendo esa inmolación incruenta que se hizo una vez en la cruz, se está volviendo a ofrecer, es decir, se repite, ¿no? Y que es un sacrificio propio y verdadero, no es un símbolo, no es una significación, no es una no sé, no es una transfinalización, no es algo que es meramente simbólico, no es un recuerdo, etc. Aquí Pío XII está claro que ya está avisando a todos los futuros herejes que siempre van a aparecer en la Iglesia, en cada periodo tienen los suyos, y desde luego, pues aquí la Iglesia, siempre que es sabia, santa y es madre, pues ya está de algún modo advirtiéndonos con ese equilibrio, con esa armonía de su enseñanza, que si vienen algunos de estos lobos, de estos falsos profetas, de estos sedevacantistas a decirte algo diferente a esto, bueno, anatema sit, anatema sit. La Eucaristía en Mediator Dei, por lo tanto, recupera la afirmación central de Trento, que establece la identidad entre el sacrificio del Calvario y el sacrificio del altar. Idénticos son en uno y otro la víctima, el sacerdote y los fines. La víctima, el sacerdote y los fines. Y se diferencian únicamente en el modo de ofrecerse. Lo que en Trento era solo un enunciado, ahora se explicita. Idéntico, pues, es el sacerdote, que es Jesucristo, cuya sagrada persona es representada por su ministro. In persona Christi celebra el ministro la Sagrada Eucaristía. Este, en virtud de la consagración sacerdotal que ha recibido, se asemeja al sumo sacerdote y tiene el poder de obrar en virtud y en persona del mismo Cristo. Por eso, con su acción sacerdotal, en cierto modo, presta a Cristo su lengua y le alarga su mano. Esta unción sacramental del orden sagrado, yo lo recibí en el Novus Ordo, desde luego puedo dar experiencia, doy testimonio de que te queman las manos. Es decir, el corazón late a 1000 por hora cuando estás celebrando la Sagrada Eucaristía o estás perdonando los pecados en el nombre del Señor. Es decir, es Cristo quien celebra el sacrificio, es Cristo quien perdona los pecados, es Cristo quien bautiza. Es decir, el sacerdote es un instrumento personal, es decir, más un instrumento en ese sentido, es un vaso, ¿no?, en donde la gracia santificante de Cristo la va a derramar para que lleguen sus manos, llegan las manos de Cristo, la mirada de Cristo, las palabras de Cristo, la acción de Cristo para santificar a esa persona, pero siempre en esa mediación salvífica, mediator Dei, ¿no? En esa mediación salvífica, Cristo es el único mediador, pero que ha elegido a sus ministros como mediadores suyos. Siempre existe mediación, y esta es una gran diferencia de la religión cristiana católica, que es más que una religión, es la persona misma de Cristo, es una revelación divina, sagrada, verdadera, por antonomasia, no comparable a ninguna filosofía ni religión de este mundo. Y desde luego, en esta mediación salvífica y sagrada está la voluntad de Dios y está la identidad del católico, del cristiano. Bueno, pues es maravilloso, ¿no? Mediator Dei 87, el sacerdote presta a Cristo su lengua y le alarga su mano. Dice así su Santidad Pío XII. Qué maravilla, ¿no? Idéntica también es la víctima, esto es el Redentor divino. Hemos dicho el sacerdote, o sea, el sacrificio, el sacerdote Jesucristo es el mismo y representada por su ministro. El punto primero, ¿no? Vamos a decir, punto 1.
¿vale? En el punto 2, idéntica es la víctima. La víctima, que es el Redentor divino, según la naturaleza humana y en la realidad de su cuerpo y de su sangre. Y en este ser víctima participa también, ¿no? Ostian laudis, el sacrificio de alabanza que el sacerdote en su vida realiza a lo largo de su vida, ¿no? Celebrando este misterio de la fe. Cristo le hace participar también de su ser víctima, ¿eh? Víctima de expiación, de propiciación, participando del ministerio sagrado del Señor, que es lo que él realizó en vida, ¿no? Perdonar, anunciar el Evangelio, ofrecer la Sagrada Eucaristía, es decir, dar de comer, dar de beber, alimentar, ¿no? Vestir al desnudo, al hambriento en todos los sentidos, todas las obras, ¿no? Espirituales y corporales que la Iglesia propone a todos los fieles, pero en especial al sacerdote como ministro de Dios, ministro representante de Cristo en la tierra. Es diferente, en cambio, el modo como Cristo se ofrece. Y aquí vemos en el tercer punto que es esto lo único que es diferente, el modo como Cristo se ofrece. En efecto, en la cruz, es decir, ¿no? Sacerdote, víctima y altar. Ahora viene, Cristo se ofreció en el Gólgota y ahora el altar es el Gólgota. Es el Gólgota donde la cruz es clavada, ahora son ofrecidas, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino, que serán cuerpo y sangre de Cristo. Ahí está ese Gólgota, que es cada altar consagrado por un obispo a lo largo de la tierra, en cada templo cristiano, en cada iglesia, en cada capilla, en cada santuario, en cada basílica, por el mundo entero, ¿no? Allí está Cristo, allí está el Gólgota, allí está el Señor que se ofrece en Eucaristía. En efecto, en la cruz Él se ofreció a Dios totalmente y con todos sus sufrimientos, y esta inmolación de la víctima fue llevada a cabo por medio de una muerte cruenta. Es decir, derramó toda su sangre preciosísima, el Señor la derramó por amor a ti, por amor a mí, voluntariamente padecida. Bueno, este modo es el que cambia. En cambio, sobre el altar, a causa del estado glorioso de su naturaleza humana, impresionante, el estado de la naturaleza humana de Cristo, siendo una sola persona, persona divina, ya es un estado glorioso, que le ha ascendido a los cielos. Dice, la muerte ya no tendrá ya dominio sobre él, y por eso la efusión de la sangre es imposible. Ya es un sacrificio que no es cruento, es incruento. La divina sabiduría ha hallado un modo admirable para hacer manifiesto el sacrificio de nuestro Redentor con señales exteriores, que son símbolos de muerte. Aquí entran los símbolos que él mismo ha escogido. Y gracias a la transustanciación, el símbolo del pan y del vino, que simbolizan su cuerpo y su sangre. Pero que en la transustanciación, y aquí está el modo, este pan pasa a ser el cuerpo de Cristo, la transustanciación del pan se convierte, gracias al milagro, ¿no?, del Redentor, en cuerpo, cuerpo de Cristo, y cuerpo además visible, se puede ver, se puede tocar y se puede comulgar, se puede masticar. Y del vino en su sangre, en la sangre de Cristo. Y este es el gran milagro de los milagros en la tierra. Así como está realmente presente su cuerpo, también lo está su sangre. Y de esa manera las especies eucarísticas, bajo las cuales se halla presente, simbolizan la cruenta separación del cuerpo y de la sangre. Este modo, por lo tanto, es diferente, ¿no? El modo de ofrecerse, el modo como Cristo se ofrece, ¿vale? Esta es la teología eucarística en la encíclica Mediator Dei. Son los principales puntos, ¿vale? Entonces es maravilloso, ¿vale? Esto corresponde también al punto tercero, el modo como Cristo se ofrece ahora, ya no es de forma cruenta, sino de forma incruenta. Ya no es en el Gólgota, en el ala de la cruz, sino es en el altar. Y con los símbolos exteriores de la muerte, que para esto significa el cuerpo separado, el cuerpo y la sangre, el pan y el vino, que serán cuerpo y sangre de Cristo, y en esta separación del cuerpo y de la sangre ya está, ¿no?, la posterior efusión del Espíritu para que sean realmente este milagro, contenga en las especies eucarísticas la pasión gloriosa de nuestro Salvador en cuerpo, sangre, alma, divinidad a través de estas especies eucarísticas. Es impresionante la Eucaristía. Cuanto más lo medites, ¿no?, más adoras el misterio. Pensar que Dios ha elegido la materia sencilla, simple, ¿no?, tan universal, tan común, el pan y el vino, para realizar, ¿no?, este misterio eucarístico tan impresionante, este sacramento, este memorial de su muerte, y dar eficacia sacramental, por lo tanto, presencia real
y vida espiritual real de los frutos de la redención, al creyente, al alma que se acerca con las debidas disposiciones a recibirlo con fe. La conmemoración de su muerte que realmente sucedió en el Calvario se repite en cada uno de los sacrificios del altar, ya que por medio de señales diversas se significa y se muestra a Jesucristo en estado de víctima. ¿Vale? Pues esto es para memorizarlo y dejarlo siempre como doctrina católica. Mediator Dei número 89. Y nada, vamos a pasar a los fines de la Eucaristía. Son maravillosos, son 4 principalmente, y vamos a verlos de forma sucinta pero profunda, a través también del magisterio precioso de este grandísimo pontífice. Ojalá un día ya suba a los altares, por fin le declare el santo, la Santa Madre Iglesia, porque desde luego fue un hombre de Dios. Los fines de la Eucaristía en Mediator Dei. De respecto a los fines se enumeran 4. La glorificación de Dios, el primero. Esto va en importancia, o sea, degradante, ¿no? O sea, jerárquica. La acción de gracias. Segundo, la expiación y propiciación y la impetración. ¿Vale? De algún modo, en importancia y en densidad y en fuerza, ¿no? Teológica y en sentido de lo que Dios ha querido revelar al hombre en sus misterios sagrados. Por él revelado, si no es imposible realizar esto. Cristo enseñó a los apóstoles a lo largo de los días de la Pascua, de esos 50 días de Pascua, a celebrar estos sagrados misterios. Es impresionante. Los apóstoles recibieron del mismo Cristo cómo realizar esa glorificación, esa acción de gracias, esa expiación, esa propiciación y esa impetración. Son modos de orar dentro del acto litúrgico de la Sagrada Eucaristía, de la Santa Misa, para poder alcanzar las gracias del sacramento, las gracias divinas que solo Dios puede darnos, Dios Padre, Hijo y Espíritu, a través de los ritos sagrados. Idénticos finalmente son los fines de los que es el primero la glorificación de Dios. O sea, esto sería el punto cuarto, ¿vale? Que también vemos aquí que no hay ninguna pues eso, diferencia en cuanto al magisterio anterior, sino que siempre han sido estos los que la teología católica ha considerado. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesucristo ardió en el celo de la gloria divina y desde la cruz la oferta de su sangre subió al cielo en olor de suavidad. Y para que este himno jamás termine, los miembros se unen en el sacrificio eucarístico a su cabeza divina y con él, con los ángeles y arcángeles, cantan a Dios alabanzas perennes, dando al Padre omnipotente todo honor y gloria. Mediator Dei 90. Qué belleza, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Cómo escriben los papas, ¿no? Los misterios de la fe para realmente profundizar en este himno eucarístico en nuestras vidas, en nuestro corazón. El segundo fin es dar gracias a Dios, el Divino Redentor, como Hijo predilecto del Eterno Padre, cuyo inmenso amor conocía, es el único que pudo dedicarle un himno de acción de gracias. Esto es lo que pretendió y deseó, dando gracias, Eucharistos, ¿no? Eucaristías, es el significado en griego de la palabra Eucaristía, en la última cena. Y no cesó de hacerlo en la cruz. Es decir, fijaros, la cruz es la prolongación de lo que ya se celebró en la última cena. Esta acción de gracias comienza la Eucaristía en la última cena y la vincula al magisterio sagrado de la Iglesia al ara de la cruz, al Gólgota. Porque Cristo allí está dando gracias al Padre, está derramando su vida, entregando su vida, ofreciendo su vida, su donación de sí a toda la Iglesia, porque para esto he venido, Padre, no para cumplir no mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Dijo en Getsemaní, sobre todo remarcando eso, que Dios va a realizar esta obra de la redención prodigiosa a través de la donación, de la entrega del Hijo, de la entrega del Hijo por el Padre. El Padre entrega al Hijo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida y vida eterna, vida en abundancia. Ni cesa jamás en el augusto sacrificio del altar esta acción de gracias. Y vincula el Gólgota ahora al sacrificio del altar. Es decir, a cada misa celebrada con fe y con devoción en cualquier parte del mundo, de la tierra, cuyo significado precisamente es la acción de gracias o Eucaristía. Y esto porque digno y justo es, en verdad, debido y saludable. Mediator Dei 91. Son las palabras con las que inicia el prefacio siempre de la Santa Misa, en esta parte antes de las palabras consagratorias, ¿no? Digno y justo es, en verdad, debido y saludable. El tercer fin es la expiación y la propiciación. Nadie en realidad, excepto Cristo, podía ofrecer a Dios
omnipotente, una satisfacción adecuada por los pecados del género humano. Por eso quiso él inmolarse en la cruz, víctima de propiciación por nuestros pecados. Y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los de todo el mundo. Primera carta de Juan 2:2. Asimismo se ofrece todos los días sobre los altares. De nuevo, asimismo se ofrece sobre los altares por nuestra redención y lo hace todos los días se ofrece. Por eso se puede y se debe quien pueda asistir a misa diaria. Libres de la condenación eterna, para que libres de la condenación eterna seamos acogidos entre la grey de los elegidos. Y eso no solamente para nosotros, los que vivimos aún en esta vida mortal, sino también para todos los que descansan en Cristo. ¿No? Descansar en Cristo, reposar en Cristo, es decir, todos los que ya han partido de este mundo y también todas las almas que reciben el sufragio de la Santa Eucaristía, de la acción de gracias, de la expiación, en la oración intercesora, ¿no? De toda la Iglesia por las almas del purgatorio, todas aquellas que necesitan, ¿no? Las gracias celestiales que este sacrificio a los que todavía están en tiempo de merecer, que somos los peregrinos, los católicos que peregrinamos en este mundo, podemos ofrecer estas oraciones uniéndonos a Cristo para el bien de nuestros hermanos, ¿no? En expiación, en sufragio, ganando indulgencias parciales, plenarias, que la Iglesia concede también cuando se participa de la Sagrada Eucaristía, se reza por el Papa, por sus intenciones, etcétera. Y se dan las condiciones para que estas indulgencias se apliquen, que nos precedieron con la señal de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Porque tanto vivos como muertos no nos separamos, sin embargo, del único Cristo. Por lo tanto, este fin de expiación y propiciación, estamos viendo que todas esas gracias celestiales llegan también al más allá, ¿no? En el purgatorio, a ese estado, esa anticipación del cielo, que millones de personas, de almas probablemente estén viviendo y experimentando, ¿no? Porque necesitan esa purificación del corazón por los pecados cometidos, ¿no? Y no perdonados o no, de algún modo, esas deudas que todavía no han sido saldadas por la falta de reparación en este mundo, ese amor que se podía haber dado de más y que no se dio, esa virtud que se podía haber desplegado con toda la pasión y todo el ardor misionero y que nunca, que se quedó ahí, que se quedó en arenas movedizas o en esas semillas que dio Dios al corazón del hombre y que el hombre las tiró al barro, las tiró al terreno pedregoso o al terreno lleno de zarzas. Bueno, ahí está el purgatorio para purificar el corazón del creyente en ese estado que es un sueño de paz, que es descansar en Cristo, pero que todavía no están plenamente, no han sido incorporados a la iglesia triunfante, todavía no están participando plenamente, ¿no? De la visión beatífica, es decir, de la bienaventuranza eterna, del estado glorioso pleno, ¿no? De las almas. Y en el futuro de los cuerpos, cuando el Señor restaure todo y los cuerpos sean glorificados a la vida eterna, aquellos que sean salvos. Bueno, no nos separamos, por lo tanto, del único Cristo. Mediator Dei 92. Maravilloso este tercer fin de la Eucaristía. Y el cuarto fin es la impetración, que tiene mucho que ver con esto que hemos dicho de la comunión de los santos, de rezar unos por otros, de rezar siempre y acordarnos de los difuntos. Todas las misas estamos en plena, vamos a decir, comunión y sintonía y conexión con los que ya se han ido, con los que han partido, nuestros antepasados, nuestros padres, familiares, abuelos, personas conocidas, amigos, que ya han partido a la casa del Padre o que están en estado de purgante y que necesitan de nuestra oración, ¿no? Bueno, el hombre, hijo pródigo, ha malgastado, disipado todos los bienes recibidos del Padre Celestial, así se ve reducido a la mayor miseria y necesidad, pero desde la cruz Jesucristo ofreciendo plegarias y súplicas con clamor, con grande clamor y lágrimas. Imaginaros las lágrimas de Cristo. Fue oído, escuchado en vista de su reverencia. Carta a los Hebreos 5:7. Y en los sagrados altares ejerce la misma eficacia mediadora, a fin de que seamos colmados de toda clase de gracias y bendiciones. Fijaros, ¿no? Te está diciendo la Eucaristía, Cristo llora de amor eterno por ti, llora de amor, se deshace. Son lágrimas de amor eterno. Son lágrimas de amor eterno. No son lágrimas para que tú te entristezcas o digas, madre mía, todo lo que he hecho sufrir al Señor, que está muy bien y también si haces un examen de conciencia y necesitas confesar tus pecados, porque hacer llorar al Señor es lo peor que podemos hacer en este mundo. Pero desde luego está diciéndote que Jesús, sin que ni siquiera tú lo hubieras conocido, él ya lloraba y clamaba al Padre que todas las bendiciones celestiales, que todas las riquezas y los tesoros del cielo
cayeran sobre ti, se derramasen sobre tu vida, para que tu corazón se fuera como esponjado, fuera por fin recibiera el agua pura, ¿no? Destilada del trono de Dios, para que todas esas grietas, todo ese desierto, todo ese terreno pedregoso, toda esa falta de vergel, ¿no? Todo ese terreno árido que necesita ser lavado, purificado, embellecido por las aguas celestiales, pues cayera, se derramase sobre el mundo, ¿no? Y esas lágrimas son de amor eterno. Solo Cristo nos ha amado así, ¿no? Como dice San Pablo, incluso, ¿no? Cuando éramos pecadores, cómo nos ha amado el Señor. Imagínate, ¿no? Ahora ya siendo suyos, habiendo sido incorporados a Él por el bautismo. Por eso hay que enseñar cada vez más la doctrina de la fe y llamar a los que ya han sido bautizados a la conversión, ya sean también sedevacantes, sean herejes, porque están a tiempo de centrar su mirada y su corazón de nuevo en la sana doctrina y descubrir que Cristo sigue clamando y llorando para que sus almas sean reconducidas a la grey, al redil de Cristo, al único redil de Cristo que es la Santa Iglesia Católica, porque el Señor les espera allí siempre, siempre está allí con los brazos abiertos, esperándote para darte lo mejor, fijaros, para que seas colmado, no te va a dar un poquito, no te va a dar una migaja. Esto es lo que te da Satanás y además es una migaja que te engaña, no es de verdad, no te nutre, sino que te envenena. El Señor te da a raudales, en generosidad no le gana a nadie. El Espíritu Santo se derrama sobre la faz de la tierra 24/7 y solo está pensando el Señor en ti para que adores su mirada, sus palabras, sus lágrimas, sus ritos, y para que valores también que a través de la jerarquía eclesiástica Él te ofrece estos tesoros. Pues qué maravilla no ser católico y dejarnos de tantas controversias absurdas y de tantos juicios de valor y de condena que desgarran, ¿no? El cuerpo místico de Cristo y que le hacen llorar ya no de amor eterno, ¿no? Sino de compasión y de conmiseración hacia nosotros, ¿no? El Señor es tan maravilloso, es tan increíble. Bueno, pues este cuarto fin de la impetración está en la Eucaristía, en la teología eucarística de siempre, y Pío XII nos la recuerda a todo el pueblo santo de Dios. Los fines de la Eucaristía, por lo tanto, al igual que Trento, afirma que la Eucaristía es verdadero sacrificio y no mera conmemoración, importantísimo. Es verdadero sacrificio y no mera conmemoración en contra de todo el mundo protestante, ¿no? Que esto de la conmemoración lo usaban para separarse del verdadero sacrificio, ¿no? Y no es una mera conmemoración del sacrificio de la cruz, no, no. Allí sucede lo que sucedió en el Gólgota, sucede ahora en el altar, bajo otro modo, con otra apariencia, pero es el mismo ser, es el mismo suceso, es el mismo acontecimiento, es el mismo Señor, el mismo sacerdote, hemos visto la misma víctima y los mismos fines que tenía el Señor en la última cena. Es ahora lo que se celebra cada vez que tú y yo entramos en un templo y celebramos la Eucaristía junto con los hermanos en torno al altar. Allí está el Gólgota, allí está la cruz, allí está mi Rey y mi Señor. Importa advertir, como todavía Mediator Dei, la palabra conmemoración sigue teniendo un sentido débil, no es una simple y mera conmemoración, grabando aún la concepción calvinista de memorial, entendido como mero recuerdo subjetivo. O sea, esta palabra conmemoración la usa Pío XII, pero no en el sentido calvinista, ¿no? De memorial, que era peyorativo, que era precisamente para separarte del sacrificio de la cruz, sino que lo está usando como algo fuerte, algo potente, que es conmemoración del sacrificio de la cruz, ¿no? Pero no mera conmemoración, sino es algo más, hay un verdadero sacrificio. Pero hay un sentido débil, ¿no? En esta palabra al final es como que cuanto menos se use, mejor. Pero dices, bueno, la misa, todo lo más, sería un símbolo de la cruz, en el caso de los calvinistas, de los herejes, pero no un verdadero sacrificio, no un sacrificio verdadero. Pío XII afirma que la misa es verdadero sacrificio porque en ella Jesús repite, iteratur, esta es la palabra, repite, lo que una vez hizo en la cruz. La traducción del término iteratur, aquí hay una serie de aclaraciones por parte de los teólogos católicos, no está exenta de ambigüedad, pues aunque se afirma el carácter único del sacrificio de la cruz, la idea de repetición, ojo, podría interpretarse como un sacrificio deficiente, el de la cruz, que necesita repetirse una y otra vez. Cuando dice la Escritura, ¿no? Una vez para siempre ya no se necesitan más sacrificios, ¿no? Ya solo hay un sacrificio que es el de Cristo, ya no se necesita más, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de repetirse? Bueno, que necesita repetirse para ser eficaz. Esta sería una mala interpretación herética de esta palabra, iteratur, que Pío XII usa en el latín, ¿no? Repetir. Bueno, el Vaticano II hablará de memorial del sacrificio de la cruz.
memorial del sacrificio de la cruz, pero no entendiéndolo como el calvinismo, como un mero recuerdo subjetivo, ¿no? Y también para remarcar que no hay una mera, esto de repetición, como separarse un poco de esta repetición que puede llevar a ambigüedad, ¿vale? En cuanto a que algo deficiente, es como si se necesitase, ¿no? Repetir una y otra vez el sacrificio porque hay algo que todavía no está, ¿no? No se ha dado. Recuperando el significado bíblico de memorial, y esto es importante, ¿no? El Sacrosantum Concilium 47, esto es. Esta es la Constitución Apostólica en el número 47 del Concilio Vaticano II. Aquí estamos. Vale, pues los fines de la Eucaristía seguimos en la misma línea dentro. La encíclica ofrece una aclaración sobre la comunión como parte integrante de la misa, aunque no esencial. Siendo necesaria para el sacerdote la comunión eucarística, ¿vale? Es necesaria siempre para el sacerdote, tiene que comulgar todo lo que sea realmente la forma que ha consagrado. Y es recomendable la disposición de vida para los fieles. Es decir, no es obligatoria la comunión, nunca lo será, sino que es el fiel que tiene que también en conciencia saber si puede acceder al sacramento y recibirlo dignamente, para no caer en pecado mortal, en sacrilegio. Se debe, pues, una vez más advertir que el sacrificio eucarístico, por su misma naturaleza, es la incruenta inmolación de la divina víctima, inmolación que se manifiesta místicamente por la separación, como siempre hemos dicho, de las sagradas especies y la oblación de las mismas al Eterno Padre. Pero la Sagrada Comunión atañe a la integridad del sacrificio y a la participación del mismo mediante la recepción del augusto sacramento. Y el sacramento se ha realizado para que se reciba la recepción, ¿no? La Sagrada Comunión es parte, ¿no? Atañe a la integridad del sacrificio. Esta participación en la comunión eucarística es parte del santo sacrificio porque es uno de los fines, la comunión eucarística. Y mientras que es enteramente necesaria para el ministro que sacrifica, para los fieles es tan solo vivamente recomendable, ¿no? Pero sí es necesario que alguien la consuma por completo, y ese alguien, ¿quién es? El sacerdote. Él sí tiene que consumir las sagradas formas que han sido consagradas, suya, la que suele ser más grande, ¿no? Tal, y esta es la que se tiene que consumir cada vez que se celebra el santo sacrificio de la misa. Aunque sea clara la afirmación del sacrificio eucarístico como inmolación incruenta, significada por la separación de las sagradas especies, no se puede decir que Pío XII parta de una noción general de sacrificio. El objetivo del párrafo es señalar cómo la comunión no es esencial a la misa. Tampoco se está definiendo que sea sacrificio porque se separen las especies, sino que la separación de estas manifiesta la inmolación. ¿Vale? Importante estas dos aclaraciones, ¿vale? Y por otro lado, en rigor, el carácter sacrificial de la Eucaristía ya había sido definido por su vínculo con el sacrificio de la cruz, es decir, idéntico sacerdote, idéntica víctima, idénticos fines, distinto modo de ofrecerse. Aunque terminológicamente se pueda afinar aún más, como hizo el Vaticano II, sustituyendo, hemos dicho, se repite el sacrificio de la cruz por memorial del sacrificio de la cruz. Memorial del sacrificio de la cruz. Y se lo debemos gracias al Vaticano II y, por supuesto, a Juan XXIII, San Juan XXIII, Papa verdadero, y San Pablo VI, Papa verdadero y santo ya. Bueno, pues hasta aquí. El próximo día daremos la encíclica Humani Generis, 1950, que es impresionante. Y hasta aquí pues vamos viendo poco a poco toda la doctrina magisterial de los papas preconciliar anterior al del siglo XX, anterior al Concilio Vaticano II. Desde aquí les deseo siempre esa vida santa, esa vida llena de intensa oración, de piedad cristiana y de saber ofrecer y participar cada vez más de la misa dominical, del rito que la Santa Misa nos propone y nos ofrece a los cristianos, que es alimentarnos de la palabra, de la presencia de Cristo en su palabra, de la presencia de Cristo en la comunión con los hermanos, de la presencia de Cristo en el santo sacrificio del altar, de la presencia de Cristo también en la homilía del sacerdote, de las enseñanzas, de las inspiraciones que Cristo nos da en el aquí y ahora de la Iglesia para seguir acogiendo la verdad del Evangelio, que es el que nos nutre y es por el que vivimos. Es donde tenemos que caminar. En Cristo vivimos, nos movemos y existimos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el corazón inmaculado de María! El próximo día continuaremos y yo creo que ya terminaremos
de perfilar y de ahondar en esta parte anterior al Concilio Vaticano II. Después queda todavía muchísimo más. Me alegro mucho de haber estado con ustedes y compartir este tiempo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el corazón inmaculado de María! Y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos sigan bendiciendo y nos sigan dando los tesoros celestiales y eucarísticos que el Señor no deja de derramar sobre la tierra. Hasta la próxima.